¿Qué pasa? Los saludamos desde la hermosa región de Tequila, Jalisco, en México. México, 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 México. ¿Por qué México se escribe con X pero se pronuncia con J? Vamos a descubrirlo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En el vídeo de hoy vamos a descubrir la misteriosa X de México. Desde hace muchísimos siglos se escribe con X, pero aún así hay hispanohablantes que lo escriben con J. ¿Por qué? Vamos al diccionario panhispánico de dudas. Aquí la Real Academia de la Lengua Española, es decir, la RAE, nos confirma que escribir mexicano con J y con X son opciones válidas. Aunque la recomendación es escribirlo con X. ¿Por qué? Vamos a empezar yéndonos al terreno lingüístico. Volvemos al diccionario panhispánico de dudas. Aquí encontramos la sección de la X, donde nos habla que según en qué posición se encuentre se pronunciará de una manera o de otra, y esto va a ser muy relevante para el caso de México. Por un lado tenemos palabras como examen, donde tenemos una X intervocálica y que se pronuncia igual que las que aparecen a final de palabra. Es decir, si es con una pronunciación enfática, examen, se pronuncia con una KS, mientras que con una pronunciación más relajada suena como una GS, es decir, examen. También nos podemos encontrar la X al principio de una palabra, donde siempre suena como S, es decir, en palabras como esta decimos xilófono y no xilófono. Y también cuando aparece en posición final de sílaba seguida de una consonante, como es el caso de exponer y exfoliante, hay dos pronunciaciones válidas. La más mayoritaria y la que la RAE hace hincapié que es la más correcta es la pronunciación de KS, es decir, exfoliante, exponer. Pero es cierto que en algunas zonas de España se pronuncia como una simple S, exponer, exfoliante. Ve al grano. Al grano, es verdad. Al grano. Volvemos a lo de México. Si seguimos encontramos el punto número 3. Nos dice, en la Edad Media la grafía X representaba un sonido palatal fricativo sordo, cuya pronunciación era muy similar a la sh inglesa. Sí, palabras como esta o esta no se pronunciaban dijo o trajo, sino que se pronunciaban dicho, tracho. Este sonido arcaico se conserva en el español de México y en otras zonas de América con origen náhuatl. También la pronunciación arcaizante de algunos nombres o apellidos como Ximénez. Pedro Ximénez, si es que lo sabéis. Que de vez en cuando bebo, puede ser. Necesitaría beber. ¿Por qué es importante saber que antes México no se pronunciaba México sino México? La palabra México tiene su nombre en la lengua náhuatl, que era la lengua de los aztecas. Este topónimo significaba lugar en el ombligo de la luna, que suena precioso, de verdad, ¿sí o no? Pero también este nombre tiene una explicación, y es que los aztecas fundaron lo que hoy es México en el lago de Texcoco, o también conocido como lago de la luna. Pero más allá, Metzi, luna, Chictli, Chictli, Xitli, eso, ombligo o centro. Y por último, co es un sufijo que existía en náhuatl para denominar un lugar, así que lugar en el ombligo de la luna. México. Hay que tener mucho cuidado con la comida aquí. La comida... Si te dicen que pica, es que pica mucho. Si te dicen que no pica, también pica. Si tienes mala suerte, pica cuando entra y pica cuando sale. Como hemos visto en el diccionario panhispánico de dudas de la RAE, México antes no se pronunciaba México sino México, pero en español este sonido sh se transcribía como una X, por eso se escribía México con X, aunque se pronunciaba México. Esto era una norma gramatical que había incluido Alfonso X el Sabio, así que no vamos a decir que estuviera mal. Hay que ver, qué buena historia, güey. Ahora que dices lo de güey, ¿sabes que esta muletilla tan usada en México y tan representativa de México ¡ya, güey! Es una deformación de la palabra buey? ¡No es verdad! Sí, como te lo cuento. Buey, ya sabéis a qué me refiero, un toro manso, normalmente castrado y que sirve para las labores del campo. Lo que ocurrió es que la palabra sufrió un cambio fonético de buey a güey, igual que ocurre actualmente con palabras como abuelo, que pasan a ser agüelo, al menos coloquialmente hablando. No digo que todo el mundo diga esto. Además, también hubo un cambio semántico, pasó de ser un animal de campo, un buey, a un güey, que sería una persona no muy avispada, no muy lista. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Pero sin embargo, güey ha dejado ya de ser un insulto o un calificativo peyorativo y ha pasado a ser simplemente una muletilla que todo el mundo usa en México. No, güey. Sí, güey. No, güey. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota!
y que es tan representativa de este lugar. Elena, recoge cable, que estabas contando lo de México, lo de la J, lo de la X. México, volvemos a México. En cuando se convierte la palabra México con X pronunciada México a México escrita y pronunciada con J. En el siglo XVI el propio castellano estaba ya perdiendo este sonido sh y lo estaba reemplazando por otro, hasta que finalmente este sonido en el siglo XVII desapareció y fue sustituido por un sonido G. No entiendo nada. Es decir, por el sonido J. Y aquí, en este cambio fonético, empiezan los problemas. La Real Academia de la Lengua Española en 1815 estableció en la ortografía de la lengua castellana que todas las palabras escritas con X y que se pronunciaban como J, ya sabéis vosotros que la X tiene muchas pronunciaciones, pues aquellas que se pronuncian como J, solo esas. Pues todas esas X que se pronunciaban como J se tenían que escribir sí o sí como J, porque sonaban como J. No oigo nada. Así que México ya no era México con X, sino que era México con J. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Esto es el Bronx. Sin embargo, esta imposición de la RAE no sentó nada bien en México. ¡Qué pendejo, güey! Ya que México tiene muchísimas palabras, no solo de origen náhuatl, sino de otras lenguas prehispánicas. Y eso forma parte de sus raíces, así que imponer una J fue algo que no sentó nada bien. Así comienza la lucha por la defensa de la X. No solo, como digo, por su origen náhuatl, sino por ser un símbolo también de la identidad nacional. Y que además coincide en el tiempo con la lucha de la independencia mexicana de 1810 a 1821. Bueno, de México espero lo que siempre me ha dado, ¿no? Grandes amigos, tacos, burritos, grandes sorpresas, los mariachis, pasión, cactus y conexiones. Lo cierto es que la RAE se mantuvo firme durante todo el siglo XIX y parte del XX, y que a pesar de la fundación de las academias lengua de las naciones de América Latina, que nunca jamás darían por bueno aquello de que México se escribía con J, la RAE siguió en sus 13 y con que eso era lo que debía ser. Cuidado. La tensión duró hasta 1992, donde la Real Academia de la Lengua Española cedió un poquito, reculó un poquito y dijo que estaba aceptado escribir México con X, pero que la acepción buena y la que ellos recomendaban era México con J. Así que recularon, pero no mucho. No es un chiste. Y la lucha continúa hasta 2001, hasta hace nada, donde por fin la RAE cambia de postura, cambia de idea y estableció la recomendación de escribir México tal y como lo conocemos ahora, México. Oh, no. Bueno, sí. Aunque también existe la posibilidad correcta de escribirlo con J, aunque ellos dicen que no es la más recomendable. Estoy en México. Ahora se dice México, no México. ¿Lo han cambiado? Así que esta X misteriosa que comentábamos al principio es un símbolo de origen náhuatl, de esas raíces y de esas lenguas prehispánicas. Y es que hay muchas palabras en México que utilizan esta letra X. Ciudades como México, Oaxaca. También se mantienen palabras que tienen la letra X pero que siguen sonando como sh. Por ejemplo, sola. Pero es que además de este origen y estas raíces náhuatl y de lenguas prehispánicas, esta X va mucho más allá y es el símbolo de la nación mexicana. Tanto es así que, por ejemplo, en Ciudad Juárez tienen una X enorme, monumental, de unos 64 metros, y es que es todo un símbolo de México. Y es que, ya lo decía Ricardo López Méndez, un poeta mexicano: México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Si te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte por aquí te dejo más contenidos y nos vemos muy prontito. ¡Chao!